¿Quién es el Eternauta? El Eternauta es Juan Salvo, un padre de familia dueño de una pequeña fábrica de transformadores que se encontraba jugando al truco con sus amigos en su casa cuando una intrigante nieve apareció. Si querés saber cómo se conformó este personaje en la pluma de Oesterheld, qué representa políticamente y si es realmente el verdadero héroe de la historia, quédate a ver este video. Después de varios intentos fallidos, salió la serie del Eternauta en Netflix. Dirigida por Bruno Estañaro y protagonizada por Ricardo Darín, volvió a poner en agenda a uno de los personajes de ficción argentinos más importantes de la historia. Eran las 3 de la mañana de una noche fría de 1957 cuando el Eternauta se hizo presente en el chalet que la familia Oesterheld tenía en Bécar. Una aparición que cambiaría para siempre la historia de la historieta argentina, la vida de su autor, la cultura popular del país e incluso la manera en que generaciones enteras pensarían el significado del heroísmo. Pero para entender todo eso, primero hay que contestar. ¿Qué significa ser el Eternauta? El Eternauta, como le indica la bajada de su primera viñeta en la historia, es un navegante del porvenir. El Eternauta es un hombre que aparece en la madrugada de un día de 1957 en la casa del propio Oesterheld para contarle al guionista de historietas cómo fue la historia que lo llevó a convertirse en lo que actualmente es. Según él mismo le cuenta al guionista en los primeros minutos de su encuentro, el nombre de Eternauta se lo puso un filósofo de fines del siglo XXI para explicar en una sola palabra su condición de navegante del tiempo, de viajero de la eternidad, de peregrino de los siglos. ¿En qué se inspiró el Eternauta? El Eternauta empezó a publicarse en 1957, año en el que todavía no existía ni Star Wars, ni Dune, ni Star Trek. La principal inspiración que tuvo Oesterheld a la hora de crear la historieta fue Robinson Crusoe. Publicada en 1719, fue una autobiografía ficticia de un náufrago que sobrevive 28 años solo en una isla remota. Oesterheld contó que le habían regalado el libro de chico y que lo leyó más de 20 veces. En el caso del Eternauta, Juan Salvo está rodeado, pero no por el mar, sino por la muerte. Hace 2 días que está cayendo del cielo una mierda tóxica que te toca y te mata. En el prólogo de la versión que se publicó en 1975, el autor aclara que el Eternauta fue su propia versión de Robinson Crusoe, pero con la diferencia de que acá el protagonista tenía a su familia, a sus amigos y estaba lejos de ser un hombre solo. Aunque en un inicio el Eternauta iba a ser una obra corta de aproximadamente 70 páginas, el éxito de la historieta motivó a continuar la historia, con Oesterheld tomando decisiones sobre la trama semana a semana. Así, la extensión de la historia obligó a su creador a llevar a Juan Salvo y a su grupo a nuevas situaciones y experiencias ya lejanas a la idea original. Esto no simbolizaba un problema para Oesterheld, que era un tipo muy leído y había trabajado durante años en la revista de ciencia ficción Más Allá, junto a varios escritores de la época. Además, ya había escrito artículos de divulgación científica y cuentos infantiles. Sin embargo, Oesterheld se distinguía del resto de autores por el valor que le daba a lo autóctono. Según su propia visión, cada cosa estaba incluida porque trataba de decir algo, y trataba intencionalmente de decir algo nuestro, argentino. ¿Qué tanta argentinidad tiene el Eternauta? La ficción sobre extraterrestres comenzó popularmente en 1898 con la Guerra de los Mundos, y tuvo un gran foco en Estados Unidos, desde su comienzo hasta su expansión. La presencia de este país se globalizó al punto de motivar a que la editorial Abril le pidiera a Oesterheld que el sargento Kirk, uno de sus personajes pensado como un gaucho de la pampa argentina, se ambientara en Estados Unidos. Por ese mismo motivo resultó tan impactante la decisión de ambientar el Eternauta en Argentina. La identidad nacional aparece desde el primer momento. Juan Salvo arranca su historia mientras juega una partida de truco con sus amigos. Esa argentinidad se hace presente en muchísimas viñetas. A lo largo de la historia, Juan Salvo y su grupo de resistencia atraviesan escenarios icónicos. El Monumental, el Domo de Barrancas de Belgrano y la Autopista General Paz, por ejemplo. A lo largo del relato, tanto Oesterheld como el dibujante del Eternauta, Francisco Solano López, dejan distintas joyas que capturan la Buenos Aires de fines de la década de 50, como una pared con la pintada Bote a Frondizi. Una curiosidad respecto a esto es que Solano López ilustró todos esos lugares de memoria. A raíz de esto, sucedió una particularidad. Solano López dibujó el Monumental y se adelantó a su tiempo. El estadio de River seguía llamándose La Herradura por su forma incompleta. Sin embargo, en el Eternauta la cancha ya aparece cerrada, con la segunda bandeja construida. Una remodelación que en la realidad sucedería recién cuando remodelaron la cancha para el Mundial de 1978. En su libro El hombre que está solo y espera, publicado en 1932, Scalabrini Ortiz define la amistad porteña de la siguiente manera. La amistad porteña es un fortín ante el cual los embates de la vida se mellan. La amistad porteña es un olvido del egoísmo humano. A lo largo de la obra de Oesterheld, esa máxima se hace presente en un grupo humano que, una y otra vez,
lucha en conjunto por preservar su vida y la de quienes lo acompañan. ¿En qué contexto salió El Eternauta? El Eternauta se empezó a publicar en una revista con tirada semanal llamada Hora Cero, de la editorial Frontera, creada por el mismo Oesterheld. Se sabe que él aspiraba a que fuera una novela de ciencia ficción y hasta llegó a contárselo al mismísimo Jorge Luis Borges, con quien tenía afinidad. Borges, un tiempo estaba siempre con Borges. No sé lo que hace con Borges, qué sé yo. Él se levantaba, maestro, me necesita, y luego me voy a lo de Borges. Lo que pasaba era que Borges quería hacer una novela de ciencia ficción y no le salía como a él. Entonces lo tenía Héctor de profesor. Lo ayudaba a cómo él creaba, por ejemplo. Oesterheld insistía además con producirla en Argentina pese a las recomendaciones de sus colegas, que le aconsejaban venderla en Estados Unidos. El final del Eternauta se dio en el número 106 de Hora Cero, en 1959, mientras que el último número de la revista fue solo 10 ediciones después, en el 116. El éxito de la historieta no evitó que los desmanejos financieros de Oesterheld con la editorial, y aún habiendo realizado un viaje por Europa buscando financiamiento en vano, lo forzaran a cerrarla en el año 1961. A partir de ahí comenzó una etapa en la que Oesterheld trabajaría para otras editoriales y comenzaría a mostrar más su ideología en sus historietas. De hecho, la segunda parte del Eternauta comenzó a salir en revista Gente, pero fue cortada abruptamente por su contenido. Antes de eso, había publicado una historieta sobre el Che Guevara en una editorial mexicana. Se le ofreció anonimato, pero en sus propias palabras, un personaje como el Che no podía hacerse escondidas. Exigió además que su nombre esté en la tapa. Lo cierto es que a partir de ese momento prosiguió su persecución política. Comenzaron los llamados a su casa y los diarios comenzaron a acusarlo de subversivo. Pero el compromiso social y político de Oesterheld no quedaba solamente en las historietas. Su militancia era diaria y con la gente que lo rodeaba. Porque Héctor era realmente un creativo descomunal. Eso es lo que pasó con Héctor, que no lo dejaron llegar a donde podía llegar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. A principios de los años 70, Oesterheld comenzó a colaborar en revistas afines a Montoneros y en otro tipo de actividades junto a ellos, acto que fue imitado por su familia. Pero a mí lo que me importaba es que sacara a las chicas de ahí, nada más, no me interesaba un pito. Yo le dije 1000 veces, sos un hombre que ya tenés edad de decidir por vos mismo lo que quieras. Yo no, en eso no te sigo, pero no voy a permitir que sigas a las chicas. Eso, mi situación era esa. Esto coincidió con el momento en que Argentina fue tomada por la dictadura militar en 1976. Su obra, cada vez más comprometida con las causas sociales, lo puso en la mira del régimen. Fue secuestrado por las fuerzas represivas en abril de 1977, mientras intentaba mantenerse en la clandestinidad. Antes y después de desaparecerlo a él, secuestraron a sus 4 hijas, 2 de las cuales estaban embarazadas y a 3 de sus yernos. Aún se desconoce el paradero de los hijos de Diana y Mariana. Los nietos de Oesterheld que ya habían nacido fueron devueltos a sus abuelos. Siento todo el desprecio que una persona puede sentir por determinadas cosas. Yo tengo un dolor que no se puede vencer. Ya analizándolo desde el lugar de lo que hicieron, yo no lo voy a perdonar jamás, no voy a entender jamás cómo se pudo llegar a lo que se llegó. No lo puedo entender. Yo no sé ni quién soy ni cómo vivo, porque de lo que yo he sido no hay nada. ¿Quién es el Eternauta? Este tema de rescatar la importancia del colectivo, del grupo, digamos, de gente que de alguna manera lo que propone es que no se salva uno solo. La frase que digamos, define la ideología de Oesterheld es la que dice: prefiero al héroe en grupo antes que al héroe solitario. Creo que es una frase que siempre va a caer en el momento justo, de todas maneras, porque de alguna manera la actitud de egoísmo o de querer como ambición de acopiar
o el riesgo de caer en la falta de solidaridad es algo que es recurrente y tan cíclico como todo lo que es inherente al ser humano. Responder a la pregunta ¿quién es el Eternauta? Requiere ir más allá de lo literal. Si bien el protagonista es Juan Salvo, su figura encarna mucho más que la de un solo hombre. El Eternauta es también la mirada del propio Oesterhel, cuyas ideas, valores y sensibilidad están impregnadas en cada línea del guión. Es el trazo de Solano López, que le dio forma y cuerpo a una historia donde los escenarios, los gestos y las atmósferas hablan por sí mismos. Y es, además, el resultado de un camino colectivo. La personalidad de Juan Salvo se moldea a través de sus vínculos, de la amistad porteña que lo rodea y de los otros personajes que, junto a él, enfrentan lo desconocido. La idea de héroe colectivo traspolada en el Eternauta es algo que refleja la manera de vivir de su autor. El mismo Eternauta, Juan Salvo, también en cierto modo me está reflejando la preocupación por la familia, por los hijos y por todo ese Buenos Aires que se le muere de pronto. Sobre cuál era su obra maestra, él aseguraba que eran 4: Estela, Diana, Beatriz y Marina, sus hijas. Además, se cuenta que en su barrio conocían a la familia que él conformaba como la familia Conejín, porque estaban en su casa juntos todo el tiempo. La historia carece de un héroe central, y si lo hubiera, no sería el Eternauta. Exhibe además a personajes comunes, gente que estaba jugando al truco, que tenía oficios usuales y que se enfrenta a una situación única y extrema. Es eso, según Oesterhel, el único disparador que poseía. El resto se fue construyendo semana a semana, como la vida misma. Esa vida misma que lleva a los personajes de la historieta a tejer lazos sociales de gente que no se conocía, y que encuentran en la solidaridad de los unos con los otros unas amistades valiosísimas. Esa vida misma que define quién es el Eternauta, con su sensibilidad, su coraje y su reflejo en el autor que le dio vida. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica, debe ser algo que está en nosotros. El no querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa, no hay un héroe específico. El mismo Eternauta que da el nombre a la historia es uno de tantos dentro de la historia.